Oye, pero qué sabroso este tema del diablo de la salsa, el gran Oscar de León y Celia Cruz. Tu voz se escucha magnífico, a mí me encanta. Por ese tema iniciamos nuestra edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, la edición vespertina, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca Binacional, llevándoles a ustedes toda la información de siempre Venezuela, pero es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peral. Iniciamos entonces la jornada informativa con la nota del día. La reunión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que como lo hemos comentado desde el mediodía, se reunió para escuchar las conclusiones que se desprenden del informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos del señor Volker Turk sobre la situación de Venezuela. El texto fue objeto de un debate en el seno de la comisión. Obviamente, el primer país en participar para ofrecer su respuesta fue Venezuela, que rechazó todo lo que señalaba en el informe. Es decir, aquí vivimos la felicidad, el magna plus ultra de los derechos humanos lo vivimos en Venezuela desde la perspectiva del régimen de facto, obviamente. Mediante su vocero, Venezuela respondió que el gobierno de Maduro considera que el informe tiene una redacción hostil y tiene denuncias que no han sido contrastadas con la versión oficial. El vocero venezolano solicitó que la Oficina de Derechos Humanos medie para que se levanten las acciones del gobierno de los Estados Unidos contra su país y que, según el reporte del alto comisionado, afecta el acceso de los venezolanos a sistemas de salud. Durante la sesión tomaron la palabra integrantes de la sociedad civil, quienes denunciaron a través de un video la situación de los millones de migrantes que deben salir del país para buscar un mejor porvenir. También denunciaron la situación de los profesores universitarios y cómo se incrementan las restricciones de las agrupaciones civiles y ONG. Los voceros de las ONG destacaron los casos de los trabajadores de SIDOR, Leonardo Azócar, Daniel Romero, y pidieron su libertad inmediata. La ONG Civicus pidió al Consejo que continúe su supervisión sobre Venezuela y preguntaron qué podía hacer la oficina para garantizar el respeto a los derechos electorales. Por su parte, en una declaración conjunta, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos calificaron el informe de alarmante y expresaron su preocupación por la reciente renuncia de la directiva del Consejo Nacional Electoral y advirtieron que es una amenaza a las garantías electorales. La Unión Europea insistió en que el bloque sigue preocupado por la comisión de abusos, la represión contra miembros de la oposición y la sociedad civil por parte del régimen. El grupo de países también pidió la liberación inmediata de los presos políticos y pidieron elecciones libres en Venezuela. El gobierno de Francia expresó su solidaridad con el pueblo de Venezuela y expresó su preocupación porque las autoridades siguen socavando el Estado de Derecho. La delegación Gala destacó como mala señal la inhabilitación de María Corina Machado. Francia denunció que el gobierno de facto de Nicolás Maduro frena la resolución de la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela e instó a sus autoridades a resolver y volver a la mesa del diálogo. Finalmente, Estados Unidos solicitó la liberación de los presos políticos en Venezuela, entre ellos a sus ciudadanos que están detenidos en el país. La delegación norteamericana dijo que el país está preocupado por la impunidad de los abusos a los derechos humanos. Brasil dijo que comparte la preocupación del comisionado de derechos humanos y saludaron que el gobierno colabore con la oficina y la comisión del CPI. Por su parte, integrantes del ALBA y grupos de amigos del gobierno de facto pidieron no politizar los mecanismos de derechos humanos. Pero en términos generales, esta reunión concluyó con que por lo menos 40 países integrantes del Consejo expresaron su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela. El señor Walker Torque dijo, vamos a irlo desmenuzando grano a grano. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos
manifestó su preocupación por la detención de trabajadores. Veamos. Las manifestaciones y protestas siguen durante el periodo objeto de informe, centradas en exigencias, peticiones de derechos sociales y económicos como mejores condiciones de trabajo y salarios. La detención el mes pasado de dos sindicalistas de Sidor, la compañía de aceros en el estado de Bolívar, con cargos de incitación al odio, asociación criminal y boicot, es uno de los casos de grave preocupación. Además, el juicio en curso de 6 líderes laborales y sindicalistas con cargos de conspiración y asociación criminal tras su detención hace un año también están relacionadas con protestas laborales. Insto al Gobierno y a las organizaciones de empleadores a respetar los derechos fundamentales de los sindicatos y los trabajadores. Bueno, también el señor Thor tuvo palabras sobre la necesidad del levantamiento de todas las restricciones políticas para que haya una verdadera participación democrática en Venezuela. Veamos. Los procesos electorales que van a celebrarse en breve en Venezuela han de ser transparentes, inclusivos y participatorios. Insto a que se levanten todas las restricciones indebidas al derecho a participar en los asuntos públicos, el pleno cumplimiento del debido proceso y que se instauren medidas para evitar y sancionar los ataques, intimidación y criminalización de personas que manifiestan disensión. Nos han llegado información sobre los obstáculos a la libre participación en las cuestiones políticas, incluyendo descalificaciones administrativas de miembros de la oposición, que se les insta a no asumir cargos, han de abordarse con urgencia. Bueno, también el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el señor Volker Turk, expresó su preocupación por un caso particular, el caso de Javier Tarazona, su estado de salud, porque las noticias son preocupantes en relación a este tema. Vamos a escuchar al comisionado de las Naciones Unidas. Estoy preocupado sobre el caso de Javier Tarazona, un defensor de derechos humanos, líder que lleva detenido 2 años y que supuestamente tiene está en muy mal estado de salud. Su juicio está en curso. Insto a la resolución plena de estas cuestiones y a que se dé seguimiento a las recomendaciones de mi informe para acelerar la Administración Justa e Independiente de Justicia. Mi oficina está dispuesta a acompañar. Bueno, ahí está. Al régimen no le fue muy bien durante el día de hoy en este informe de la Comisión del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el señor Volker Turk. Ha salido raspado en todos los últimos informes y obviamente pues cada día se hace más clara la verdad. En Venezuela tenemos un régimen, un gobierno de facto que impulsa la violación de derechos humanos como política de Estado. Y esto pues con los fines de reprimir cualquier disidencia y afectar y sostenerse en el poder. Bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. ¿Recuerdan ustedes? A lo mejor no, pero todo lo de mi generación deben recordar cuando se hacían los desfiles militares en Venezuela, que era una paseo de los próceres totalmente lleno en la ciudad de Caracas. Había alegría, había demostración de poderío, había energía, pero desde hace algunos años hasta el desfile militar del 5 de julio de los próceres cae en una rutina abrasadora, una rutina que lo ha venido acabando. Tanto es así que ya Maduro con el día de hoy cumple 3 años sin asistir al desfile que aparentemente es cívico-militar por el carácter del 5 de julio. Después les comento por qué hablo del carácter cívico-militar del 5 de julio. Bien, fue una reunión entre militares prácticamente, para verse entre ellos, con algunas autoridades políticas, pero sin la presencia de Maduro, que en un acto previo en Fuerte Tiuna y también
en la sede de la Academia Militar, en el patio de la Academia Militar, dejó ver a un Maduro con un muy sobredimensionado equipo de protección personal. El Maduro se vio con un chaleco antibalas demasiado grande, ¿sí? Bueno, las proporciones de él son grandes, pero es que el chaleco se veía grande y se notaba ampliamente por debajo de la ropa como estaba vestido. En las cámaras de televisión estatal se observó el acostumbrado y muy breve desfile militar. El desfile militar no duró ni una hora, con la presencia del general chavista Vladimir Padrino López. Cabe acotar que dicho desfile culminó sin el acostumbrado pasaje aéreo de las aeronaves militares tras el accidente el pasado domingo, donde falleció el piloto Paulino Millán. Esta mañana, Maduro asistió en el patio de la Academia Militar, donde se dejó ver junto a Cilia Flores, pero por tercer año consecutivo se ausentó del desfile, en donde solamente estuvieron oficiales del alto mando político del chavismo, quienes realizaron los actos conmemorativos del Día de la Independencia en el Paseo de los Próceres de Fuerte Tiuna, y esta situación estuvo tan, pero tan opaca que ni gente se veía en el desfile. Fue un acto para ellos, fue como entrenarse, fue como decir, bueno, nosotros también hacemos desfile y cada vez, mira, cada vez pierde más fuerza este evento que es, claro, de la Unión Cívico-Militar. Pero hay que recordar una cosa, el 5 de julio fue un evento cívico, fue un evento de civiles venezolanos en la época de independencia, porque fueron diputados, fueron representantes civiles quienes firmaron el acta de independencia. Usted ahí no ve a militares. Y este es un acto de carácter cívico, de carácter civil, de carácter ciudadano, como lo fue y como lo es históricamente el 19 de abril, que fue el primer grito de independencia. El acto que es netamente militar es el del 24 de julio. Y ahora vamos a prepararnos para esperar este evento de conmemoración y recuerdo de la batalla de Carabobo. Así que ahí está un desfile deslucido, un desfile sin gracia, un desfile sin mayor cosa, simplemente por llenar un espacio en el tiempo. Bueno, lo que sí no es un espacio en el tiempo es el anuncio del gobierno de facto de Nicolás Maduro de aplicar en una medida sobre el tema del transporte marítimo, especialmente el transporte puerta a puerta. Las empresas de operaciones marítimas y aéreas optaron por suspender momentáneamente los envíos puerta a puerta a la espera de la comunicación oficial sobre las nuevas regulaciones y cobro de impuestos aduanales. En este momento no se sabe qué ha preparado el gobierno en materia de regulaciones y cobro de impuestos para los llamados envíos puerta a puerta, que se han desarrollado mucho en Venezuela debido al tema de la migración y debido también al tema del comercio, que permite entonces llevar hasta la puerta de su negocio los productos que usted ha comprado. Pero bueno, hay nuevas regulaciones en la aduana venezolana, las cuales no han sido comunicadas todavía oficialmente a las empresas. Los envíos puerta a puerta se han incrementado significativamente en los últimos años debido a la facilidad que representa para la persona que adquiere o importa determinadas mercancías que éstas sean entregadas en la puerta de su residencia, empresa o almacén. Este mecanismo además contribuyó con el fortalecimiento de los llamados bodegones y con las ventas de productos a través de emprendimientos promocionados en redes sociales. Las empresas de operaciones marítimas y aéreas optaron por suspender momentáneamente los envíos a la espera de la comunicación oficial por parte de las autoridades aduanales y que se dé mayores detalles. Igualmente están a las expectativas si las salidas aéreas también serán impactadas por la misma medida. ¿Qué dice al respecto Bloomberg? Bloomberg, que es especialista en temas económicos. Bloomberg dice que esta suspensión de los servicios de envíos marítimos a Venezuela hasta nuevo aviso fue determinado por las empresas courier
dedicadas a este servicio puerta a puerta, mientras las autoridades venezolanas avanzan con un proceso de investigación administrativa. Las agencias han manejado el anuncio en privado con sus usuarios, quienes recibieron correos electrónicos con la decisión esta última semana. Los encargados de las compañías también se han reunido con personal para manifestarles las directrices recibidas desde el gobierno venezolano, que en principio, según dicen ellos, no va a afectar el servicio aéreo. Una de las empresas dedicadas a transporte de mercancía personal y jurídica desde Estados Unidos avisó a los involucrados que la medida obedecía a nuevas regulaciones de entidades aduaneras, así como nuevos lineamientos que impactarán directamente en el servicio. El pasado 30 de junio se venció la Gaceta Oficial que exoneraba el 90% de los aranceles aduaneros y el 90% del impuesto de valor agregado para los productos importados, incluidos 1.567 códigos arancelarios listos. Si bien se trataba de una reducción en el número de códigos de exoneración, se daba continuidad a una medida implementada desde hace 4 años con respecto a los bienes importados terminados. El 1 de julio fue publicado el nuevo oficio extraordinario con la prórroga del decreto de exoneraciones que tendrá vigencia hasta el próximo 31 de diciembre, desestimando cambios en la normativa hasta el momento. Sin embargo, las empresas están expectantes porque este es un régimen que se caracteriza por no ser serio en esta materia. Y hasta no ver por escrito y en la Gaceta Oficial las regulaciones nuevas y los nuevos precios, la gente prefiere mantenerse al margen, controladitos y calladitos sobre este tema. Pero esto va a afectar a varios emprendimientos en Venezuela que dependen de estas importaciones puerta a puerta para generar negocios. En un país en donde hacer negocios cada día es más cuesta arriba. Vamos a escuchar el reporte de Claudia Gutiérrez, nuestra corresponsal en Venezuela, para nuestro programa del día de hoy. Saludos y buenas tardes a Las Peralta, Carlos Miura, Uzcategui y a la audiencia en Colombia, Venezuela, Aruba, Curazao, Bonaire, Chile, Estados Unidos. Les informa la periodista Claudia Gutiérrez, CNP 10804, desde el estado Anzoátegui, oriente del país, Nueva Esparta, Margarita, la Perla del Oriente y del Tamacuro. A continuación con la información desde el estado Anzoátegui. Pasadas las 9 de la mañana de este martes, familiares de las 4 personas que murieron tras el incendio que se registró en la franja de seguridad de la refinería El Chaure en junio del año 2019 se concentraron en el portón principal de Petróleos de Venezuela, en Guaraguao, para solicitar a la empresa que les dé una indemnización por el lamentable hecho que acabó con las vidas de sus parientes. Así lo informó Gladys Rodríguez, quien es mamá de una de las víctimas, quien explicó que hace 4 años, unos días después del suceso, sí recibieron ayuda por parte de la compañía, pero luego no los contactaron otra vez. Añadió que ese mismo año empezaron a pedir la indemnización, pero hasta la fecha no han obtenido respuesta satisfactoria. Más información desde el estado Nueva Esparta. Vecinos de la calle La Marina en Los Cocos manifestaron la problemática en el cual se encuentra ante bache y huecos en la vía. La condición de la cancha deportiva, que ahora es un sitio que se presta para malos actos, la situación de una alcantarilla de aguas negras que es factor contaminante y el más reciente, un hueco que de la nada se produjo, a lo que le temen y así generan las lluvias. La señora Yolanda Rodríguez, quien dijo que habita el sector desde hace 40 años, detalló que tiene 5 días con un hueco que se resumió en la mitad de la calle, el cual le pusieron un caucho para evitar algún carro que caiga allí. Rodríguez también expresó que esto ha generado, porque a su juicio por ese lugar no transita vehículos de la carga pesada. Precisó que le preocupa esta situación y es por eso que le hace un llamado a las autoridades competentes para que tomen carta en el asunto. A continuación con la información desde el estado del Tamacuro.
Funcionarios de la Delegación Municipal Tucupita, luego de realizar un exhaustivo trabajo de campo, realizaron la detención de Jesús Ignacio Perdomo Centeno, de 32 años de edad, por trata de personas, tras conocer que una joven de 22 años había salido del territorio nacional por vía ilícita. Se realizó un trabajo de investigación que permitió la detención de Perdomo, por cuanto de manera técnica científica se demostró que junto a otras personas aún por identificar y detener se dedican a captar a víctimas a través de redes sociales. Y hasta aquí con las informaciones. Les informó Claudia Gutiérrez, NP 10804. Bueno, Claudia Gutiérrez, Nueva Esparta, Sucre, del Tamacuro, para Siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, iniciamos así este segmento de la edición vespertina de Siempre Venezuela, en el que nos acompaña nuestro colega y compañero Carlos Uzcategui, el Viura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Alan Ernesto Peralta, y por supuesto a la audiencia del programa Siempre Venezuela a esta hora. ¿Cómo te sientes, Alan? Mira, yo estoy bien. El que debe estar preocupado es el general Maita, el de Amazonas, el que hablamos Sí, ayer, señor. porque mira lo que son las cosas. Se hizo muy viral la denuncia de Nancy Herrera. ¿Quién es Nancy Herrera? Es la indígena del Amazonas, hija del capitán de Yapacama, del capitán indígena de Yapacama, que se vio a través de las redes sociales señalando a los hechos de la minería ilegal en el territorio del Parque Nacional, pero indicando un responsable, que es el general Maita, general en jefe de la SODI en la zona, de la zona de defensa integral. Es decir, la máxima autoridad militar en ese territorio. Correcto. Así que, según ella, según sus declaraciones, la máxima autoridad militar es la que impulsa el tema de la minería ilegal en el Parque Yapacama. Recordemos que posteriormente la indígena sale en un muy breve video divulgado por las redes del gobierno y del propio general, pidiéndole excusas al general, disculpas al general por lo que dijo. Ahí al lado estaba un fiscal del Ministerio Público en esa declaración. Bueno, Sí. resulta que Nancy Herrera dice que ella fue amenazada por parte del general para declarar lo que declaró, so pena de que le iniciara un procedimiento y allí mismo la metía presa. Eso es lo que dijo la indígena Nancy Herrera, pero mencionó nuevamente la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la minería ilegal y afirmó que fue obligada a pedir perdón, con lo que esto se complica, porque la indígena insiste en que Maita es el propiciador de la minería ilegal en el territorio del estado Amazonas, en el sur del estado Amazonas, en la frontera con Brasil, en el parque Yapacama. Sí, Alan, y fíjate algo, ¿no? Que de esa zona, a los que tengan la oportunidad, de los que han conocido, colinda con Brasil y una parte que va hacia el lado del norte, hacia Colombia. Allá hay pistas clandestinas. No solamente la zona diamantífera, hay zonas de brillantes, de minería de otro tipo. Y por supuesto hay una parte del mineral aurífero que hasta el momento no ha sido explotada, como en el estado Bolívar. Alan, mira, este problema que lo ha hecho solamente Nancy Herrera, esto ha venido sucediendo desde hace muchísimos años en la zona, donde militares activos tienen en este momento pequeñas empresas mineras que están legalizadas por los extintos, porque digo extintos porque ya no existen, sindicatos auríferos del estado Bolívar hoy en el estado Amazonas. Y esto ha venido sucediendo no solamente en la minería, eso está sucediendo, la amenaza a cualquier efecto, gremios, colegios profesionales, petróleo, educación, las amenazas se están viendo. Y ella ha sido la única que ha venido señalando
Ahora, ella está corriendo peligro, Alan, porque allá no hay televisora, allá no hay absolutamente nada. Allá lo que hay son simplemente en la zona donde ellos están, plantas eléctricas grandes y lo más seguro es que se las rompan estos delincuentes vestidos de uniforme venezolano. Ella ha dicho muy claramente que recibió amenazas y que teme por su vida. Y tiene razón. Claro, Son varios los indígenas que han sido asesinados durante los últimos años por denunciar la explotación minera ilegal en sus territorios. Y ella no quiere ser una estadística más. Por eso es que le pide al gobierno de facto, le pidió directamente a Nicolás Maduro su protección, le pidió su cuidado y ratificó su denuncia. Así que si el río suena es porque piedras trae. Y en este caso, pues esta indígena, Nancy Herrera, es, debe ser objeto de protección especial por parte del propio gobierno en esta grave denuncia. Es grave que el hombre que debe cuidar territorio nacional en esa zona sea el propiciador de la minería ilegal, según, repito, lo dicho por la indígena Nancy Herrera. y eso que ella no ha nombrado a los socios que tiene el general Maita ahí. Ahora mira, todos ellos tienen socios que son los que infunden económicamente el combustible, el azogue o el mercurio, los elementos bioquímicos, es decir, quien lleva los molinos para la trituración de la piedra para sacar obligatorio el mineral aurífero, es decir, el oro, y por supuesto llevar, transportar los molinos que son grandísimos, Alan, aparte de los motores para succionar y derrumbar los cerros y la flora que hay en la zona del Amazonas. Alan, están destruyendo parte del Amazonas. No sé si te diste cuenta en unas pequeñas lagunetas y la arena tipo blanca. ¿Te diste cuenta de eso? Bueno, esos son efectos de la arena ya envenenada por la alta concentración de mercurio en la zona. Esa agua que tú ves ahí, Alan, ni siquiera es para consumo de nada. Sí, esa destrucción, mire, lo más grave de la explotación minera irracional que se está haciendo en el arco minero y en esta zona de Yapacama y en otros 100, ciento y tantos centros de minería ilegal detectados por SOS Venezuela, la fundación dedicada a estos temas de ambiente. Lo peor es que se está haciendo con técnicas extractivas depredadoras y que significan la destrucción del medio ambiente Del por muchas ecosistema. generaciones, por muchas generaciones, porque no es solamente el tema de la remoción de la capa vegetal, es el hecho de que se están destruyendo afluentes acuíferos y se está destruyendo la flora y la fauna tradicional de la zona. Claro. Es decir, lo que se deja son peladeros de chivo allí. Sí, Y esto y no tierra tiene, envenenada, Alan, tierra envenenada totalmente, porque el mercurio no es así como la gente lo piensa. El mercurio es volátil, automáticamente porque se tiene que quemar para descubrir el mineral aurífero. El problema es que el mercurio en una alta concentración queda en el subsuelo, Alan, y eso sigue envenenando totalmente los ecosistemas. bueno, Carlos, te comento que hoy Walker Turk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha presentado un informe, Situación de los Derechos Humanos en Venezuela y recomendaciones al Estado venezolano. ¿Qué crees tú que ha dicho el señor Walker Turk? De todo como en botica. Lo que ha afirmado Walker Turk es que Venezuela no ha cumplido ninguna de las recomendaciones que le ha hecho los organismos de derechos humanos vinculados a las Naciones Unidas. 65 recomendaciones de 180. Mira, todos los organismos de las Naciones Unidas han dado sus recomendaciones a Venezuela. Recomendaciones para salir de la crisis humanitaria compleja y para mejorar la condición país. Los mecanismos de la ONU han hecho en sumatoria 180 recomendaciones. Y de esas 180 recomendaciones,
65 sugerencias de mecanismos independientes han apuntado a reformas integrales de justicia, fortalecimiento institucional, garantía de acceso a la justicia y la rendición de cuentas, al igual que el derecho a la reparación integral y medidas de protección a las víctimas. Ninguna, y es lo que dice Tork hoy, ninguna de las recomendaciones hechas por los organismos de las Naciones Unidas en materia, por lo menos, de defensa de derechos humanos, han sido aplicadas en carácter total por el régimen. Y esto demuestra que este es un gobierno que no le para media a lo que está diciendo las Naciones Unidas y que pretende presentarse como un paladín de la defensa de los derechos humanos, y resulta que no cumple ninguna de las recomendaciones de la ONU. Hace cambios cosméticos, cambios gatopardianos, cambia todo para no cambiar nada. Cambiaron el Tribunal Supremo de Justicia y resulta que ratificaron a 3/3 del tribunal que ya tenían el periodo vencido. Es decir, no cambiaron nada. Cambiaron solamente de presidente, que por cierto colocaron una presidenta del TSJ que ya había sido presidenta del TSJ. Es decir, no hay garantía. En el tema electoral están hablando de retornar a los cargos del CNE como rectores a ex rectores de la UCB. Y es decir, que no tienen absolutamente a nadie. No, a lo mejor sí la tienen, pero los que no quieren cambiar. Y esto es lo que el señor Thor, palabras más, palabras menos, ha dicho durante el día de hoy. Ha afirmado también, le ha hecho nuevas recomendaciones al régimen, pero esto cae en saco roto. Sí. Porque ninguna de ellas no sirve de que tú le hagas las recomendaciones al enfermo cuando el enfermo no cumple. Y este gobierno no cumple. No cumple. Fíjate que por ahí hay varios presos políticos que están enfermos y que por la terquedad del régimen prefieren dejarlos morir de mengua que trasladarlo a un centro de salud para que sean atendidos. Y esta situación se repite en cada una de las áreas donde usted mete la cabeza en materia de derechos humanos. Hay una violación por parte del Estado venezolano. No hay nada lo que haya salido, hayan pasado el examen. Y después se molestan y agreden a cuanto funcionario internacional les señala su falla. El gordito calvito que representa a Venezuela en Europa, en Ginebra, sale a cada rato diciendo que no, que eso es mentira, que en Venezuela no se violan los derechos humanos, que quién inventó eso, que quién señaló eso. Para ser tan cara dura, este gordito está cobrando muy bien. ¿No crees, Carlos? Claro, Ala, porque fíjate algo, no vas a ver, mira, ya el mundo se ha enterado de lo que ha venido sucediendo en Venezuela y la tardanza es que la CPI saque esos documentos, esos archivos a la luz pública. Alan, tarde o temprano se van a saber, se van a ver y se va a saber toda la verdad de lo que ha venido sucediendo. Ahora, tal como lo dices tú, quisiera verle la cara a los a los carnavalincos de Lula da Silva y al de Paraguay Fernández cuando salga a la luz pública todo. ¿Qué van a decir ahora? Que Venezuela fue un engañado, que eso no hubo saqueo, que no hubo esto. Es decir, van a tratar de seguir disfrazando esta situación. Sí, así es. Pero les queda muy cuesta arriba. Les queda muy cuesta arriba. Es una situación que de verdad habla muy a las claras de el poco nivel de compromiso que tiene el gobierno venezolano para la recuperación del país. Y por lo tanto, una razón más para sacarlo. Porque cuando tú tienes una persona que no quiere cambiar, que no quiere mejorar, ¿cuál es la razón de mantenerla a tu lado? Y eso es como un divorcio. Eso es aplicable a las relaciones personales, a las relaciones familiares, a las relaciones de amistad y a los gobiernos. Si este es un gobierno que no quiere aprender por las buenas, que se vayan.
que se Bueno, usted es vaya. abogado y usted sabe que hay una palabra que dice, el divorcio es un mal necesario, Sí, claro, no es bonito, pero es la verdad. pero es la ¿Y, verdad. y qué vamos a hacerle? Carlos, no hemos hablado, fíjate cómo ha sido la dinámica informativa de hoy, que no hemos hablado de la fecha patria de hoy, 5 de julio, Se en debería hacer el día de la 1811. independencia de los cubanos, de los iraníes, de los nicaragüenses y hoy día de los rusos, Alan, porque ahora los rusos están paseando por toda Venezuela. Bueno, yo te iba a preguntar eso, porque el tema, el tema de la independencia es que todavía seguimos luchando por ella. Todavía. O sea, no se logró cristalizar la independencia histórica, que fue del 5 de julio de 1811, con la firma del Acta de Independencia, y resulta que aquellos que se vendieron en el año 99 como defensores absolutos de la soberanía, la integridad y la independencia de Venezuela, han sido los que han entregado al país de piernas abiertas a todo tipo de materialismo y todo tipo de influencia extranjera, empezando por Cuba y siguiendo por Nicaragua, siguiendo por Irán, siguiendo por Rusia y China. Y China. O sea, ahorita somos más dependientes en el término político, en el término económico y en el término social que lo éramos en los tiempos de la democracia, porque en los tiempos de la democracia se criticaba la vinculación a Estados Unidos, pero había independencia de poderes. Sí, y fíjate algo, Alan, eso que te está comentando, hoy recuerdo cuando uno decía la Shell, Texaco, Creole, las empresas ya no existentes en Venezuela, Cialban, etcétera. Y uno como muchacho recordaba, no, anda un momentico a Van a comprar. Mira, yo todavía no he escuchado al primer venezolano que diga voy a comprar algo en una tienda rusa o en una tienda iraní o en una tienda cubana, porque eso no existe, por supuesto, ¿no? Pero fíjate cómo han sido todas las cosas. El gobierno, el régimen, el imperialismo, la paja y la más paja, pero resulta que en la cuarta sí sabíamos cómo vivir. Sí, y había una circunstancia muy clara y evidente. Tenías poder de compra, tenías poder de escogencia, tenías poder democrático porque había independencia de poderes. Claro. Y era claro el hecho de que no había enemigos en el país. Había quizás adversarios políticos, Que siempre lo ha pero, existido. pero ahora con este planteamiento político estratégico de la llamada guerra interna, todo el que sea adversario del gobierno es considerado un enemigo y es tratado como un enemigo. Fíjate que ellos durante mucho tiempo decían, es que ni agua para el enemigo. Bueno, es que el enemigo es toda Venezuela, porque prácticamente el 80% de Venezuela tiene fallas de agua, ¿no? Agua, luz, gas, comida, Entonces, inseguridad, tenemos de todo allá como en botica, entonces la fecha de hoy, que es la histórica, la del la 5 de julio de histórica. 1811, nos lleva necesariamente a hablar de qué independencia estamos hablando en este momento. Si económicamente el régimen nos ató a una deuda externa impresionante con China, impresionante con los rusos, con la maquinaria obsoleta. Recuerda que el viernes hablábamos de la chatarra rusa y resulta que el fin de semana hubo el accidente del Del avión Sukhoi. del Sukhoi y también hubo el accidente, el daño, la afectación del K9 chino. Ujú. Es decir, esta gente nos endeudó irresponsablemente y nos tiene sometidos a todo lo contrario a una independencia, a una esclavitud financiera. Nos tiene sometidos políticamente desde Cuba, que parece generar las políticas generales del régimen. Nos tienen sometidos
los iraníes, porque esto le dio por enfrentarse a los Estados Unidos y se aliaron nada más y nada menos que con el adversario más señalado por los Estados Unidos, además de Rusia e Irán. Es decir, estamos sometidos por el gobierno más entreguista de la historia de Venezuela, el gobierno más antipatriota de toda la historia de Venezuela. Porque no son... y se hacen llamar nacionalistas. Alan, mira, el último gobierno nacionalista que hubo en el país, y para nadie es un secreto y es una verdad, fue el gobierno de Marcos Evangelista Pérez Jiménez. Él sí fue nacionalista. Y gracias a esa década, que muchos la llaman de terror, vamos a poner en el punto, pero Venezuela creció demográficamente, productos internacionales, productos PIB, el Tesoro venezolano no tenía deuda y pueden hablar de todo el saqueo que en el momento dado hizo, pero no lo hizo, dejó las arcas llenas. Ahora esta gente no ha dejado, pero ni las arcas de sus bolsillos llenos. Bueno, te cuento que además de este entreguismo con las potencias internacionales, está el entreguismo a la FARC, al ELN, a las bandas armadas, a los grupos delincuenciales, que Al han permitido Pranato. la depredación de todo nuestro territorio nacional. Porque es increíble que una organización guerrillera colombiana como es el ELN esté operando según Fundarredes en 18 estados de Venezuela. 18 estados, no estamos hablando de cualquier bobería, no estamos hablando de la frontera nada más, estamos No, hablando no. de prácticamente todo el país. Y sea el ELN el encargado de la seguridad en minas en el estado Bolívar y la depredación en algunas zonas del estado Amazonas. Entonces, este es un gobierno que ya por esos hechos, sus voceros principales deberían ser juzgados por traición a la patria, porque realmente estos sí son los traidores de la patria, los traidores que nos han entregado el país a cuanta banda irregular y grupo delincuencial haya en Venezuela. Más lo que Porque ellos crearon, Alan. Acuérdate que ellos crearon los colectivos, crearon a los Tupamaros, crearon a diferentes bandas amponiles, hasta el punto que las cárceles son un lugar, una residencia del pranato que hay en diferentes estados del país. bueno, crearon el tren de Aragua también. Exacto, y el tren del llano. Claro, entonces allí, hoy 5 de julio, día de la firma del Acta de Independencia en el país, hay que hablar de que no somos independientes, de que estamos sometidos por la peor escoria de la historia y que esto hace que el país sano, el país mayoritario, porque afortunadamente la mayoría de los venezolanos no comparten las ideas de estos malandros, busque salidas y alternativas para dejar atrás este oscurantismo. Que ojo, no será fácil dejarlo atrás, pero si no lo hacemos, si no iniciamos, si no damos los pasos, no habrá nadie que lo haga después. Sí, porque no Y, habrá tiempo, Alan, no habrá tiempo. y estas personas que se arropan con la bandera nacional, que manchan el honor y mancillan el honor del libertador, que se encargan de utilizar como se utiliza el papel toalé la Constitución Nacional y que se encargan de simbolizar a través de todo una serie de elementos totalmente desfasados de la historia, como el Che Sí, Guevara y exacto, las otros. parodias de ellos, porque eso es un guión de la izquierda, Alan. Claro, pero que no tiene nada que ver con la realidad del país. Estos son los traidores a la patria y son aquellos que nos obligan a buscar la lucha por la independencia. Allí ya lo decía en algún momento, algunos historiadores y defensores de la democracia en Venezuela. El tema del país, la defensa del país no es responsabilidad de un hombre o de una mujer,
Es responsabilidad general de todos aquellos que de alguna u otra manera soñamos con un país mejor. Y este es el mensaje del Día de la Independencia Nacional en Venezuela. No hay otro. No creo que haya otro, Carlos. No, no, no hay otro. No hay felicitaciones, no hay un buen día porque no sabemos. Hasta el momento no sabemos qué hará los militares o los que llamamos nosotros militares de oficio, porque eso están cuidando es el puesto, Alan, llenándose. Eso se están llenando, eso no les importa nada a la soberanía nacional. Y en un día como hoy, 5 de julio. Bueno, fíjate que el desfile aéreo fue suspendido, ¿no? Sí, no se fueran a caer de nuevo 4 o 5 aviones por Samuros, por Saltamontes, por lo que sea, por una paloma que se le metió. Bueno, ¿usted cree que es mala suerte que uno de esos aviones caiga en la tarima presidencial? Bueno, la alegría sería grande. Es mala suerte que se dañe un equipo de esto. Pero bueno, dejemos de fantasear. Se nos acabó el tiempo, Carlos. Es la verdad, Alan, pero esperemos mañana amanecerá y veremos nuevas noticias, nueva situación. Esperemos que algún momento dado tengamos un refrescamiento de Venezuela, siempre Venezuela. Bueno, Alan, nos estamos despidiendo hasta ahora, será hasta mañana, Dios los bendiga a todos y esperemos cosas buenas. Vámonos a la pausa comercial musical del momento y de regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. María Corina Machado ha dicho, vamos a continuar con nuestra gira política por todo el país. Una vez que se ha evaluado, se ha analizado el tema de la inhabilitación. La campaña va a continuar. En los próximos días, la candidata va a visitar La Guaira y Petare. Por medida de seguridad, su comando político no revela con tanta antelación la agenda de la ex parlamentaria María Corina Machado, hoy candidata en las primarias. Hoy, sin embargo, presentó y dio a conocer cuáles son los miembros de su Comando Nacional de Campaña, como confirmación de que la candidatura va a seguir en pie. Los integrantes de dicho comando son Magali Meda, jefe de campaña, Henry Alviares, de Organización y Alianzas, Perkins Rocha, enlace de la Comisión de Primarias y Asuntos Legales, Humberto Villalobos, electoral, Pedro Urruchurto, internacional, Claudia Macero en comunicaciones, Gabo Bracho en planificación, Carlos Fernández en juventud logística y Luis Tarbay del movimiento electoral Venezuela. Así que este es el comando de campaña que hoy ha presentado María Corina Machado. La Comisión Nacional de Primarias, por otra parte, también rechazó la sanción y ratificó que no es impedimento para competir en la elección interna para escoger el candidato presidencial del 2024. María Corina Machado también ha recibido la solidaridad internacional por parte de dirigentes políticos y otros aspirantes a la presidencia e internacional por parte de gobiernos como los de Colombia y Canadá, entre otros, además de la Unión Europea. Vamos a escuchar ahora a Juan Guaidó, que en correspondencia a la celebración del Día de la Independencia en Venezuela, también tiene su mensaje para los venezolanos. Escuchemos. Saludos a todos. Hoy conmemoramos 212 años de independencia de Venezuela. Desde entonces nuestros próceres entendieron que la unión está la fuerza para poder alcanzar la libertad. Fueron años de lucha para poder concretar ese ideal. Solo con libertad y progreso, solo en democracia habrá justicia. Paradójicamente, 212 años después, batallamos de nuevo por la libertad, contra un régimen dictatorial acusado por la Corte Penal Internacional de violar derechos humanos, responsables del éxodo de más de 7.5 millones de compatriotas regados por todo el mundo. Maduro es un criminal que no puede ser normalizado. Hoy, 5 de julio, la mejor forma de honrar la libertad alcanzada ya hace más de 2 siglos es seguir luchando y con más fuerza que nunca por recuperarla. Somos un país de gente que resiste, combate día tras día. Eso nadie nos lo puede quitar. Por ejemplo, en el 2007 nos volcamos a las calles para defender la libertad de expresión y derrotar a Hugo Chávez en su pretensión de reformar la Constitución. En 2010 iniciamos una ruta de unidad en el Parlamento, que logramos retomar muchos espacios. En 2012 supimos que la mejor manera de lograr la unión era con la gente. Lo hicimos en primarias. En el 2014 nos manifestamos con fuerza en las calles, que expuso la debilidad de Maduro. En el 2015 aprendimos nuestros errores. Fuimos unificados no solamente con candidatos, también con tarjetas, para evitar dispersión de votos, y los defendimos
En el 2017 nos mantuvimos firmes en la calle para defender la legitimidad de la AN. Logramos un movimiento cívico sin precedentes con la consulta popular. En el 2018 desconocimos el fraude de la dictadura. El mundo lo rechazó y rechazó esa trampa de Maduro. Lo hicimos responsables por sus atropellos, para que en el 2019, con valentía, audacia, lográramos que el mundo reconociera nuestra lucha y tomara acciones en contra de la dictadura. Hoy, en el 2023, no puede ser diferente. No podemos tener ingenuidad. A la primaria la debe acompañar un acuerdo de todos los líderes y partidos. Debemos comprometernos, ir pase lo que pase al 2024, utilizar la elección presidencial como solución y derrotar a Maduro. Hay antecedentes con Barinas. Debemos lograr un acuerdo además de gobernabilidad. Lo hicimos en el 2015 en la Asamblea Nacional. Debemos estar en las calles. Lo hicimos en el 2017. Debemos desafiar a la dictadura y buscar el apoyo y presión de la comunidad internacional. Lo hicimos en 2019, lo hemos hecho. Tenemos las herramientas democráticas que sabemos usar. Lo hemos demostrado. Maduro es derrotable. Por eso persigue. Ahora, si estás fuera del país, eres necesario. No solo la unión en Venezuela es necesaria, necesitamos la unidad de todos. Y en este momento, para enfrentar el primer paso es registrarse en la primaria. Nos organizamos desde ya, nos movilizamos, levantamos la voz y no le damos tregua a la dictadura hasta lograrlo. Celebrar la independencia en Venezuela es luchar por ella, es luchar por nuestro país. Sigamos adelante, que Dios los bendiga, sí podemos lograrlo. Bueno, es el mensaje de Juan Guaidó, hoy que se conmemora el Día de la Independencia Nacional en Venezuela. Por otra parte, el diputado Juan Pablo García de la Asamblea Nacional Legítima saludó la decisión de la Corte Penal Internacional de continuar la investigación sobre el tema Venezuela 1. Veamos. Por el régimen criminal que encabeza Nicolás Maduro continúa. El hecho que se abriera una oficina de la Corte Penal Internacional en Venezuela es un muy buen indicio. Y esto debe tener atemorizados a todos aquellos que han cometido y continúan cometiendo violaciones de los derechos humanos en nuestro país. Aquí nadie puede ocultar las aberraciones cometidas, y mucho menos los alcahuetes de Lula da Silva, Gustavo Petro y Díaz-Canel, quienes defienden lo indefendible. Las miles de víctimas de la represión y torturas del régimen que rindieron testimonio ante la Corte Penal Internacional ratifican el talante criminal del régimen. Es desgarrador, ¿vale? Es espeluznante, pega en el alma lo que narran ellos en sus testimonios. Eso es lo que padecen hoy nuestros más de 280 presos políticos. Torturas intensas, tratos crueles y inhumanos. Han asesinado a 12 ciudadanos bajo la custodia del régimen. Este régimen ha desaparecido y ajusticiado a miles de ciudadanos. Entre ellos se encuentra Hugo Marino, a quien el régimen se niega a responder al pedimento de sus familiares de dónde está Hugo Marino. Pero en Venezuela no hay Estado de Derecho, no hay justicia. Es por eso que hoy los venezolanos celebramos esta decisión de la Sala de Cuestiones Previas de la Corte Penal Internacional, que autoriza al fiscal ante la mencionada Corte a reanudar la investigación sobre la situación de Venezuela en relación a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen. Ya que en Venezuela no se está realizando investigación en relación a los crímenes de lesa humanidad, lo que se ha hecho es dilatar la investigación y burlarse de las víctimas. Además, la poca investigación interna que se realiza va dirigida generalmente a los perpetradores directos o de menor nivel. Es decir, no se ha investigado a la cadena de mando, o mejor dicho, a los funcionarios de alto rango. Pero lo que sí es claro es que ahora Maduro sabe que no puede eludir esta justicia y que de nada le servirá entregar a los peces flacos. Esta decisión de la Corte Penal Internacional. Bueno,
Interesante la posición del parlamentario en relación al tema de la Corte Penal Internacional. Ya nos despedimos la edición vespertina de Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Como siempre, lo hemos hecho con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. Los invitamos para que mañana estén pendientes de nuevas ediciones de Siempre Venezuela con el mismo compromiso de siempre y el mismo amor por la patria. Nos vamos. Que pasen una excelente noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.